Ok, hola chicos. El día de hoy hablaremos de un nuevo tema. Este tema corresponde a nuestra última unidad, que es la argumentación. Recordemos que el propósito de toda argumentación es defender un punto de vista y persuadir al receptor por medio de esa defensa. Ahora, vamos a ver la definición de un texto argumentativo. Un texto argumentativo es aquel que busca dar un punto de vista con el fin de persuadir al receptor sobre un tema o un problema mediante el uso de argumentos que sustenten la opinión. De entrada, tenemos que tener claro dos cosas. La primera es que un texto argumentativo tiene que tener argumentos. Parece lógico, pero si el texto no tiene algo que sustente esa opinión, no puede denominarse argumentativo. Puede ser otra cosa, puede ser descriptivo o expositivo o informativo. Ahora, para que sea una argumentación, tiene que tener un punto de vista. Y esa parte también es muy importante porque suele dejarse pasar. Y para que se tenga un punto de vista, debe existir un problema. Los textos argumentativos, entonces, están conformados por dos pilares. El primero es que haya un problema y que tú tengas una opinión acerca de ese problema. Y la segunda es que tú sustentes ese problema. Recordemos que lo que se busca es convencer al receptor de que nosotros tenemos razón. Entonces, imaginemos que el texto argumentativo, de cierta manera, es como llevar de la mano a tu lector, paso por paso, para que piense que lo que tú estás diciendo es lo correcto, que tu manera de ver ese problema o de buscarle una solución a ese problema es inteligente, es la más adecuada para lograr llegar a la misma conclusión que tú. Se busca utilizar todo tipo de herramientas, información y presentación de información para que tu receptor diga, ok, esto suena lógico y tiene sentido. Y entonces poco a poco vayas logrando que crea que lo que tú estás diciendo es lo correcto. Bien, ahora, estas tres líneas son partes, bueno, más que partes son cosas que suelen tener para hacer mejores los textos argumentativos. Número 1. Utiliza las funciones apelativa y referencial de la lengua. Recordemos que la función apelativa es aquella que busca convencer al receptor. Y más que convencer, busca que el receptor haga algo con la información que tú le acabas de dar. La función apelativa está presente, por ejemplo, en mensajes publicitarios o en órdenes, porque lo que buscan es que el receptor haga algo. Entonces, en este caso, en el contexto de un texto argumentativo, sí está especificada hacia convencer al receptor. Y también utiliza la función referencial. Lo que hacía esa función era informar algo, informar un tema, una idea, una noticia, un acontecimiento de manera objetiva, con el único fin de informar. Ahora, parece un poco extraño, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo que voy a informar algo solo por informarlo? Pues es que los textos argumentativos, las argumentaciones, hacen una mezcla de estas dos funciones. Entonces te informan algo de manera objetiva, pero no es solo porque sí, porque el propósito de informártelo es que tú creas lo que te están diciendo, es convencerte de un punto de vista. Entonces hacen uso de ambas funciones para que sea más eficaz el mensaje. También recordemos que un mismo mensaje puede tener más de una función. En este caso, en las argumentaciones predomina más la función apelativa, porque su mayor propósito es persuadir, ¿ok? Ahora, también puede parecer eh, interesante, curioso, que utilice la función referencial si esta función comunica algo de manera objetiva. Bueno, hagamos de nuevo la aclaración que hemos hecho durante las clases. La información objetiva es la que te brinda algo sin opiniones ni juicios de valor. Una opinión, bueno, más bien un mensaje objetivo sería decir, eh,
un tsunami en Japón ha dejado más de 300 muertos. Fin. No diste tu opinión, no dices qué piensas acerca de ese problema, etc. Y algo subjetivo es informarlo a partir desde tu perspectiva o desde tu opinión. Entonces, un mensaje subjetivo sería decir, ¿qué catástrofe hay en Japón? Me parece un acontecimiento terrible y creo que todos deberíamos estar ayudando a Japón. Entonces, objetivo dice las cosas de manera impersonal. Subjetivo dice las cosas desde nuestro punto de vista. Bueno, ahora, les decía que puede parecer curioso que digamos que la información deba ser objetiva si el propósito de la argumentación es convencerte de una opinión personal. Pues sí, justamente una de las cosas más difíciles de la argumentación es lograr convencer a alguien de la manera más lógica, coherente y racional posible. Entonces vamos a dejar de lado cosas como es bonito, se ve bien, es correcto, me gusta, etc. Y vamos a cambiarlo por cosas como es más benéfico, considero que puede ser mejor, los resultados traerían mejores resultados para la sociedad por tales cosas, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo cómo cambiar de un lenguaje muy subjetivo a uno objetivo para que sea más lógico. Por eso, abajo dice, en el número 2, los argumentos deben ser verídicos, objetivos y comprobables. Esta parte es muy importante porque entre más comprobable sea la información que tú estés dando, más efectivo va a ser tu argumento. Entonces, si tú das, por ejemplo, una cita textual de un estudio que se hizo hace 10 años acerca del problema y alguien entra a internet o lo consulta en alguna otra fuente y lo encuentra, tienes tú un punto a tu favor, porque estás utilizando un estudio que existe, que ya fue aplicado y ya fue estudiado y ya fue analizado y corregido, y entonces estás teniendo mayores puntos para convencer. Verídico quiere decir que es real o creíble, y entonces mientras más universal, mientras más creíble y real sea tu argumento, mejor. Y bueno, por último, el lenguaje es formar, claro y sencillo. Claro, hay muchos textos que parece que no lo son, que al leerlos es difícil porque no entendemos lo que dice y etcétera. Pero bueno, eso es problema, o más bien eso es consecuencia de una mala redacción. Una buena redacción hace que tú entiendas fácilmente un texto, porque ese es el propósito. La redacción es una atención que nosotros tenemos a nuestros lectores. Entonces, mientras más claro, sencillo y eficaz, contundente es un texto, es porque está mejor escrito. Entonces, recordemos que aunque para nosotros sea claro lo que pensamos, nuestra postura y lo que significan para nosotros las cosas, es nuestro trabajo hacer que también sea claro para nuestro lector. Entonces, pues ahí tenemos una labor de atención hacia quienes nos van a leer, ¿vale? Bien. Ahora, estas son las partes constitutivas de los textos argumentativos. Podemos dividirlas en dos. En otras clases les había comentado que todo texto, todo mensaje tiene dos maneras de analizarlo. Una es el fondo y la otra es la forma. El fondo es el mensaje, es lo que te comunica, y la forma es cómo te lo comunicó, cómo fue que estructuró esa información para que llegara a ti. Entonces, estas estructuras interna y externa no son otra cosa que el fondo y la forma. La estructura externa corresponde al esquema, a cómo está puesta, acomodada la información que nos da el texto. Y la estructura interna corresponde a la información. Es decir, podríamos reconocer la estructura externa sin leer el texto por cómo está acomodado, pero la estructura interna la podemos reconocer hasta que leemos el texto y lo analizamos. Entonces, en la estructura externa tenemos tres partes: el planteamiento, que también se llama introducción; la argumentación, que también es llamada
desarrollo y la conclusión, que también es llamada resolución. Y en la estructura interna tenemos estos 4 rasgos principales, aunque son muchos más, los vamos a ir viendo. Tenemos datos específicos, apelación a creencias, citas o ejemplos y opiniones personales. Ahorita vamos a ellos. Bien. Estructura externa. Nuestra primera parte de estructura externa es el planteamiento o introducción. Entonces, en esta parte se da a conocer al lector lo que vamos a tratar en nuestro texto. Entonces, se presentan el tema o la problemática y la postura que tenemos. Es muy importante, muy importante que desde este punto tú digas, yo opino tal cosa. Porque así tu lector ya sabe qué esperar de tu texto. Porque, pues imagínense ustedes que están leyendo una argumentación acerca de algo y hasta la conclusión viene la postura. Entonces, si tú no estás de acuerdo con esa postura, no vas a poder refutarla a lo largo de tu propia lectura, ¿no? Por eso es muy importante decir qué opinas, cuál es el problema y qué opinas tú desde ese problema desde el principio. Por eso aquí les puse, podemos dividirlo en las siguientes partes. Número 1, presentación del tema. En esta parte es importante que digamos cuál es el problema. Y parece muy obvio, ¿no? Parece que no es necesario. O sea, si ya dices cuál es el tema, pues ya se sobreentiende. Sin embargo, no es así. Hay muchos temas que tienen diferentes problemáticas. Por ejemplo, pensemos en el tema más actual, que es el coronavirus. El coronavirus tiene mucha polémica también. El problema se puede abordar desde que se cierran muchas fronteras, desde que un país no tiene las medidas necesarias, hasta que un país no ha decidido hacer cuarentena, o uno lleva mucho tiempo en cuarentena, o que el gobierno no ha subsidiado la salud, etc. O sea, fíjense cómo de un mismo tema puede haber varios problemas. Entonces es importante decir, en este texto el problema es tal, ¿no? Imaginemos que vamos a hacer un poco como el ejercicio que hice con algunos grupos, que elegimos un tema y decimos, ok, pero de ese tema, ¿cuál es la problemática? Y entonces tú lo presentas. Bien, también es importante decir cómo es la situación actual de ese problema en el mundo. Por ejemplo, tomemos lo de la cuarentena del coronavirus, que es como un problema que todos estamos atravesando en este momento, ¿no? Entonces, presentación del tema. La cuarentena nacional en la Ciudad de México, o en México en marzo del 2020, ¿no? Y entonces defines el concepto que vas a utilizar. En primer lugar, aunque la gente ya sepa qué es el coronavirus, es importante decir qué es el coronavirus. Y decir, se denomina coronavirus a un nuevo, bueno, un virus que fue comenzado a volverse a estudiar porque ya existía a finales del 2019 en China porque hubo nuevos brotes. A partir de diciembre del 2019 ha comenzado a propagarse el virus en todo el mundo debido a la constante entrada y salida de vuelos internacionales y de turismo. Pero no solo eso, porque no solo el turismo ha influido, sino la falta de seriedad, porque muchas personas no lo han tomado con la seriedad que tiene el asunto. Entonces ahí, ya dijimos cuál es vamos a describir el problema. En esta parte decimos, actualmente en la Ciudad de México se ha decidido entrar en cuarentena hasta el 20 de abril del 2020. Y damos nuestra opinión acerca de eso. ¿Qué opinamos? Estemos a favor o en contra, ¿no? Supongamos que estamos a favor de la cuarentena y decimos, yo considero que es importante que un país tome como medida de prevención la cuarentena porque eso ayuda a que los casos no se propaguen y a que las personas que ya están infectadas tengan reposo en sus casas y así ya no contagian a más personas y se curan. Y entonces tienes un control más manejable. Número 2. Planteamiento del problema. Bueno, eso ya lo hicimos, ¿no? Dijimos cuál es el problema con la cuarentena y los puntos más problemáticos que tiene este debate. Aquí tiene varios, entonces vamos a pensar en algunos.
Los puntos más polémicos, en primer lugar, es que es importante hacerlo. Y en segundo lugar, podría ser como la contraparte, es que va a haber mucha disminución en el ingreso económico en muchas personas, porque muchas personas viven al día a día y entonces no les es posible dejar de trabajar, porque si dejan de trabajar un día no comen. O bien, como van al día a día, no pueden comprarse los suministros para un mes porque no tienen ese dinero. Y entonces, número 3, tesis, dar a conocer mi postura. Ahora, es importante, chicos, que en la introducción o planteamiento no den todos los argumentos. Solamente den los más importantes, uno o dos, o quizás solamente uno. Uno para que el lector vaya viendo cuál es tu postura y por qué es importante tu postura. Pero para que tú desarrolles detalladamente tienes la argumentación, el cuerpo. Entonces no es necesario que hagas tan larga tu introducción. Bueno, número 3, dar a conocer mi postura. Y entonces les digo, podemos decir, yo opino que es importante mantener una cuarentena nacional porque ayuda a que las personas y el gobierno estén a salvo y se tenga un mayor control del número de contagios. Y bueno, aquí les pongo que como última parte es recomendable decir cómo está organizado nuestro trabajo. Entonces de sí podemos poner cosas como el presente texto, el presente trabajo, la presente investigación tiene como propósito dar a conocer por qué considero que es importante que se mantenga una cuarentena nacional y está dividido en 3 o 4 argumentos y una conclusión final. Bien, vamos a la argumentación. En esta parte, les digo, es donde se mete todo. Toda cita textual, testimonio, gráfica, encuesta, todo, video, fotografía, todo lo que sea que ayude a sustentar, así sea un fragmento de una noticia o la noticia entera o el encabezado, un tweet, un estado de Facebook, todo lo que sea necesario para sostener por qué es importante mantener la cuarentena durante el coronavirus. Entonces, lean. En esta parte, la más importante, debido a que en ella se presenta de forma ordenada, detallada, clara y coherente toda la información que sostiene la tesis. ¿Por qué pongo tantas especificaciones? Porque aquí es donde ustedes se ganan al lector. ¿Y cómo se lo van a ganar? Por medio del orden y la lógica. Los textos argumentativos son debates de razones, y entonces tú buscas demostrar que tú tienes más razón que la otra persona. Y eso lo demuestras por medio de tu inteligencia y demostrando que eres inteligente. Entonces aquí es donde ustedes tienen que echarle muchas ganas, echarle mucho coco y ver cómo van a estructurar la información para que tu lector crea que tú lo estás haciendo muy bien, que estás diciendo cosas coherentes e inteligentes y entonces tengas credibilidad. Por eso es importante que seas detallado, que digas paso a paso cómo deben de estar las cosas y gracias a ello lleves a tu lector de la mano. Ahora, dice aquí, debe contar con lo siguiente. Todos los párrafos deben estar adecuadamente desarrollados y relacionados entre sí. Chicos, esto aplica no solamente para los párrafos de la argumentación, sino para los párrafos de todo el texto. Ahora, sí, tenemos una cosa es la introducción, otra cosa es el desarrollo y otra cosa es la conclusión, pero aún así todas forman parte de la misma cosa, son una unidad. Entonces, imaginen que es como un cuerpo humano. Sí, la cabeza, los brazos y las piernas son partes distintas, pero aisladas no tienen mucho sentido, porque al juntarlas todas, al cohesionarlas, que significa unirlas, forman parte de una unidad completa. Y entonces no puedes cortar así del tajo una parte y luego empezar con otro tema o con otra información la otra. El paso de introducción a desarrollo debe ser fluido, así como de la argumentación o desarrollo a la argumentación, todo debe fluir, debe haber un hilo conductor. Por eso aquí les pongo, todos los párrafos deben estar relacionados entre sí. Y luego, la información puede provenir de donde ustedes crean que es importante sostenerla. Les decía, puede ser una cita textual, ejemplos, estadísticas, gráficas, tweets,
noticias, encabezados, estados de Facebook, videos, reportajes, ensayos, artículos de investigación, artículos de redes sociales, artículos científicos, notas de personas especializadas en el tema, todo lo que ustedes necesiten para corroborar su hipótesis lo pueden meter. Ahora, hay que saber cómo incluirlo, para lo cual está el formato de APA en la carpeta de Schoology. Voy a hacer más adelante otro video para enseñarles bien cómo ir citando toda esta información, ¿vale? Y por último, vamos a la conclusión. La conclusión les decía que es la resolución a la cual deben de llegar los lectores, porque tú como escritor ya llegaste a esa resolución. Ahora tienes que llevar a tu lector a lo largo del texto para que su conclusión sea la misma que la tuya. Por eso les decía que la información en la argumentación debe ser tan detallada y lógica, porque gracias a eso el lector va a decir, ok, esto tiene sentido y por lo tanto te da la razón. Lean. Se trata de la resolución final, es la decisión a la cual se llega a través de todos los argumentos. Toda información que tú metes es importante, los cuales llevan al lector de la mano para que llegue a la misma conclusión que el escritor. En esta parte se puede reiterar la tesis, resumir el punto de vista y dar aportaciones o propuestas. Es posible hacer todas esas cosas, ¿vale? O sea, puedes decir, por lo tanto, la cuarentena del coronavirus es necesaria y vuelves a repetir por qué, o decir, creo que es importante hacer tal o cual cosa en la cuarentena para hacerla mejor. Por ejemplo, puedes proponer maneras de difundir cómo no contagiarte, de hacer más amena la cuarentena, de proponer al gobierno u organizaciones para que esto se vaya deteniendo, para que no haya más casos de propagación y para que la gente no entre en histeria al estar en la cuarentena. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la explicación de las partes de un texto argumentativo. Entonces, si tienen alguna pregunta pueden escribirme. Todo está en Schoology, todos los documentos que sean importantes. Todas las carpetas van a tener especificado para qué temas se está utilizando y para cuándo va a ser su entrega, ¿vale? Gracias, chicos.